Bueno, Claudina, contame dónde naciste. Nací en la zona de la meseta de Chubut, en Ujú. la zona de Gangán, en un campo que tenía mi abuelo por ahí. ¿Y ahí tuviste tu primera infancia? O... Ahí estuve hasta los 3 4 años. Después de ahí nos fuimos a un lugar que se llama El Escorial, que Sí, es una aldea, donde ahí empecé mi primer grado, pero era periodo septiembre-mayo, entonces yo fui desde septiembre hasta diciembre. bien. Después nos fuimos de ese lugar y empecé primer grado en Telsen. ¿Qué recordás? Mira, recuerdo que era una escuela muy chiquita, De pueblo, claro. de pueblo, que estábamos todos en un mismo aula, que era multigrado, llamado ahora. En ese tiempo, pues sí, bueno, era el aula esa, había una sola docente y teníamos, no sé, calculo que seríamos 10 chicos, 12, éramos re poquitos, pero lo que recuerdo es que nos dividía el pizarrón en varias partes, entonces decía esto para primero, esto para segundo, esto para tercero. Claro. ¿Y tu primaria la hiciste toda ahí en el Escorial? No, no, por eso te digo, empecé ahí, hice 3 meses, 3 4. meses, sí. Después empecé en la escuela de Telsen, que empecé primer grado, fui un mes a primero y me pasaron a segundo, porque bueno, según el maestro que tuve en ese momento, era como que sabía, viste que antes los contenidos veíamos decir, bueno, que sabía más o que por ahí tenía más Sí. preparación, no sé, bueno, un mes en primero y ahí mismo me pasaron a segundo. Después hice mi primaria en diferentes escuelas. Pero, claro, en diferentes escuelas. ¿Y qué recordás que te enseñaban en la escuela primaria? ¿Algún recuerdo que tengas de lo que te enseñaban? Y lo que nos enseñaron, yo lo que más me acuerdo, lo que nos enseñaban en matemática, por ejemplo, el tema de numeración, de operaciones, de las tablas, de leer, de lo que es lectura, recuerdo que era como, hacía mucho hincapié en la lectura. Siempre nos daban tarea de decir, bueno, hay que practicar la lectura y al otro día llegabas y te tomaban la lectura, la posición. Es decir, ¿Textos eso. literarios o algún texto específico de...? No, trabajábamos con libros de textos. Sí. Y después en lo que es en sexto y séptimo sí tuve algunos textos literarios. Nos hacían leer libros. Recuerdo mucho que nos hicieron leer el de Platero y yo, que Juan Jiménez, no me acuerdo el nombre. Y este, el tema de las efemérides, ¿se trabajaba? ¿Recordás cómo se trabajaba? Sí se trabajaba siempre. Cada vez que había recuerda, cualquier efeméride, Mm. nos hacían en el cuaderno, bueno, cuando éramos más grandes ya en la carpeta. Por ahí incluso nosotras preparábamos algún trabajo para tal o cual efeméride. Bueno, tus últimos años de lo que fue la escuela primaria coinciden con el inicio de la dictadura militar, ¿cierto? Sí, Bueno, sexto y séptimo grado. sexto y séptimo grado. Vos ahí específicamente recordás si cambió algo la forma en la que te enseñaban o los textos que se trabajaban, las lecturas. No, yo no me di cuenta que fuera tan diferente a lo que venía haciendo en primaria. Ajá. Sí que sé que eran muy estrictas las docentes. Eh, no era el trato que tenemos ahora con los Claro, el chicos. vínculo, ¿cómo era? Era así, muy distante, muy vos sos el alumno, yo soy la maestra y era así. No Bien. había una relación como la que hay ahora. Los actos escolares, ¿tenés algún recuerdo sobre de las celebraciones? Si se realizaban actos cívicos durante este periodo. Sí, y por lo general íbamos y hacíamos el acto en la escuela, pero también teníamos que ir. Íbamos al acto central. Yo me acuerdo de mi familia, Central, mi claro. mamá, mi papá, por ejemplo, el 9 de julio había que ir al centro, a la plaza, a donde se hiciera el acto y íbamos en familia. Esto también se mantuvo en tus últimos años de primaria. Sí, Bien, cuando inició el proceso. y secundaria. Y eso te iba a preguntar, tus estudios secundarios, ¿en qué escuela lo hiciste? Lo hice en lo que era, en ese momento que yo terminé séptimo, empezaba un proyecto que era un proyecto provincial que se creó la escuela de magisterio, magisterio número 12, que era un proyecto piloto, digamos. Bueno, justo yo me inscribí en la escuela esa, que había que inscribirse y había que rendir para entrar, y bueno, por suerte me inscribí y pude entrar en esa escuela, el magisterio número 12.
Bien. Y ahí en esa escuela, yo te pregunto, ¿tenían enseñanza religiosa? No, No, en la primaria tampoco, tampoco. volviendo a la primaria, tampoco. Bien, el vínculo entre los profesores, porque ya estabas en la secundaria, ¿cambió o respecto a lo que fue en la primaria o seguían siendo, como No, me era decías, igual, era igual distantes? así, no, eran muy pocos los profesores que fueran copados, como para decirte una forma de... Pero no, por lo general era así, era el docente y el respeto hacia el docente y el docente con el alumno tenía esa distancia. Era muy raro que hubiera algún profe, ponele. Durante los últimos años, cuarto y quinto, ahí recién teníamos profes que eran más jovencitas y que eran como más, que como que llegaban más fácil al alumno de manera más afectiva, mientras Sí. durante hasta tercero o cuarto año era como así. ¿Cómo viviste tu adolescencia? ¿Qué hacían en el tiempo libre durante este periodo, ¿no? De tu adolescencia? Mi adolescencia, yo por lo general era ir a la escuela, que íbamos a la mañana, a la tarde permanentemente estudiábamos, porque bueno, había que preparar cosas, aparte era un proyecto en 5 años nos recibíamos de docente. Claro, ya Entonces saliste era, recibida con un título, se podría claro, decir terciario, secundario, secundario. secundario, Te pero habilitaba para enseñar. claro. Entonces a la tarde por lo general yo lo que hacía era ir a la biblioteca. Yo no era una persona que tenía, digamos, los medios para estudiar. Entonces me tenía que ir a la biblioteca, primero a la biblioteca Agustina Álvarez, y ahí, bueno, teníamos que estudiar y ir a buscar, a consultar los libros ahí, porque por lo general los libros que te pedían no los tenía. Bien, y en ese periodo, 78, esos años 78, 83, las bibliotecas públicas, eh, ¿notaste algún cambio respecto a los materiales que se brindaban, los materiales bibliográficos? ¿Tenías libre acceso? No, tenías libre acceso, porque yo me acuerdo que yo me hice socia a la biblioteca a la que yo iba, era la Agustina Álvarez. Yo me hice socia de esa biblioteca, entonces te permitían llevarte un libro, no libros de texto, pero sí libros como para leer, libros que nos pedían, por ejemplo, en la escuela para leer en literatura, te los prestaban durante una semana, pero no noté así un cambio como de imposición de algo, no. Eh, En relación a los medios de comunicación en ese periodo de dictadura militar, ¿vos recordás los mensajes que se transmitían? ¿Cómo eran las publicidades? ¿Si se hacía algún tipo de campaña? Y se hablaba mucho del gobierno, de lo que era el gobierno en ese momento. Y me quedó muy grabado que en esa época, en el año 82, que fue la guerra de Malvinas, muy grabado eso de los mensajes, viste, que decía comunicado número uno, y entonces te comunicaban todo lo que estaba pasando. ¿Recordás Eso, algún mensaje acá volviendo a esto que me decís vos de la guerra de Malvinas, fue prácticamente los últimos años de dictadura? ¿Qué tipo de mensajes se transmitían desde estos medios? ¿Recordás algo? no, me acuerdo mucho el primer día, el día que se declaró la guerra, ese día a la mañana, la radio, en mi casa se prendía la radio a las 6 de la mañana, ponele. Entonces nos levantábamos y yo me acuerdo que ese día decía como que era una cosa, algo histórico, que si se recuperó las Malvinas, que están los soldados de argentinos en Malvinas, vamos a recuperar las Malvinas son nuestras. Llegamos a la escuela con esa noticia, yo estaba en cuarto año. Llegamos a la escuela, entonces nos dijeron todos, sí, cuando saludamos a la mañana nos informaron que sí, que bueno, que el gobierno argentino había llegado a Malvinas, que íbamos a recuperar las Malvinas, entonces estábamos todos felices por el comunicado que habían dado y decir, wow, recuperamos las Malvinas después de más de 150 años. Eso me acuerdo, pero así, como si lo viviera ahora. Patente. Me quedó muy grabado ese momento como de alegría en el momento. Después, bueno, a medida que fueron pasando los días y nosotros nos íbamos enterando, escuchábamos la radio. Claro, y justamente, ¿qué se enteraban por esos medios? ¿Qué iban diciendo al transcurrir los días de guerra?
nos enterábamos que iba todo bien, que iba todo bien, que estaba todo bien, que íbamos ganando. Después nos enterábamos por radios extranjeras, que por ahí nosotros escuchábamos la radio de Chile, que la comunicación era otra, la información era otra. Y nosotros lo que recuerdo que hacíamos, que nos pedían a la comunidad a través de mensajes que decía que, bueno, que nosotros teníamos que mandar gorros hechos, las mujeres podían tejer gorros, nosotros podíamos mandar chocolates para los soldados que estaban en Malvinas, entonces hacíamos colectas así, todo el mundo hacía colecta de cosas para mandarles. ¿Te tocó vivir de cerca con algún familiar, algún conocido que haya tenido que ir a Malvinas, a la guerra? Sí, tengo un primo que fue a la guerra, pero él estuvo en Comodoro, no llegó a Malvinas. Pero bueno, después nos contaba que en Comodoro le tocó estar en la parte de Cruz Roja. Sí. Y bueno, ahí nos contaba todo lo que él vivió, ¿no? Como más de cerca, ese familiar más de cerca de... ¿Ustedes se comunicaban con tu primo que estaba en Comodoro? Nosotros nos comunicábamos con mi tía que estaba acá. Y ella se comunicaba, pero bueno, nos decía, no, está bien, ¿viste? Claro, los mensajes que enviaba a tu primo, a su mamá, a tu tía, ¿coincidían con lo que se decía en los medios masivos de comunicación? Sí. ¿Sí? Sí, pero es que no era así. Después cuando él vino contó su verdad. Bien. ¿Cómo vivían los ciudadanos en esa época esto del proceso de dictadura militar? ¿La gente era consciente, sabía lo que estaba pasando? Sí, yo creo que sí, pero era como que hacía mucho caso a esto. Es decir, yo me acuerdo que a nosotros, por ejemplo, nos decían, no hay que salir de noche hasta las 10 de la noche, no vayas solo, si vas a algún lado tenés que ir con el documento. Esa cuestión así como de estar con miedo, porque vos decís, bueno, no sé, te pueden agarrar o si te agarra la policía sin documento, la policía te lleva. Era una... O sea, vos me decís que lo vivieron con miedo. Sí. Yo particularmente, voy a decir, la gente en general como que te orientaba o te sugerían, por ejemplo, mis padres nos decían, no hay que salir de noche, no hay que hacer esto, ponerle a los bailes, a cosas así, yo no iba nunca, pero porque mis viejos no me dejaban ir, una cuestión más. ¿Y te enteraste de lo que pasó, de lo que estaba pasando o de la represión? Sí, pero ¿En el momento? No en el momento. No en el momento, después nos enteramos. En el momento no, porque voy a decir, bueno, era como que todo se tapaba, no había comunicación de lo que pasaba en Buenos Aires, en Córdoba. Nosotros nos enteramos después. Así, de esa manera. La sensación que transmitían. Así con eso, viste, de andar con mucho cuidado, porque, viste, voy a decir, el tema de la policía. Hacías una fiesta en tu casa, ponele, me acuerdo de los asaltos. Hacías una fiesta y tenías que pedir permiso en la comisaría. Y te daban permiso, ponerle hasta las 2 de la mañana. Entonces, vos decías, hasta las 2 de la mañana podía haber música, viste, que por lo general, bueno, lo que es un asalto era llevar nada de bebidas alcohólicas, viste, todo era jugos, gaseosas. Pregunto sobre las instituciones públicas ahora. Lo que pasa es que por lo general nosotros casi nunca íbamos a los hospitales, pero las veces que íbamos era una atención buena. No recuerdo como que haya habido una mala atención o que tengas espera. Por lo general era buena la atención médica, digamos, la parte de salud, por lo poco que me acuerdo. Bien. Me acuerdo de lo del día de estudiantes, sí me acuerdo que en la secundaria lo hacíamos. Por lo general nos íbamos a alguna chacra, a algún lugar así. No sé decirte de algo que no se podía hacer. Sí, nos juntábamos en la plaza, pero hasta cierto horario. Sí. Viste que por ahí decís, bueno, nos encontrábamos, no es como ahora, pero aparte yo tampoco salía mucho. Por miedo. Pero, claro, porque aparte mis padres eran como muy estrictos, no me dejaban salir. Sí. Yo salía a la biblioteca y de ahí a mi casa, ¿viste? No... Y lo que sí recuerdo, los días del estudiante, sí, porque en la secundaria nos juntábamos varias escuelas, nos íbamos, no sé, al Paturuzú, que era el club, claro, que había una cancha, entonces ahí íbamos a ponerle
Iba a la escuela de magisterio, iba a la escuela de ENET, iba, no sé, el comercial, y hacíamos toda una juntada. Incluso a veces nos habíamos ir caminando. Presencia policial, siempre. Eso sí, Digamos, a toda hora. a toda hora. Siempre, siempre había algún policía que andaba caminando por las calles, más que nada sobre todo a última hora. Viste, como que andaban siempre, siempre la policía, sí, eso me acuerdo que siempre había policías. Bueno, eso sería todo.